Qué gusto que nos puedan acompañar en este programa Identidad, otro programa más en el que nos podemos encontrar y compartir con ustedes el resumen de la lección de escuela sabática que estudiamos acá en este programa. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Ahora vamos a dar inicio con el título de la lección que nos corresponde en esta semana, que se titula Lecciones del pasado. Y para ello los pastores Estuardo Guerra y José Rodríguez están listos ya para compartir con nosotros un poco acerca de este tema. ¿Estás preparado? Nosotros también. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos de nuevo para compartir lecciones de la Biblia. Esta semana hablaremos de las lecciones del pasado. Qué importante es tener buena memoria y recordar todos los hechos maravillosos que Dios ha hecho. José, un gusto compartir de nuevo este tiempo y este resumen de la lección. Gracias, pastor. Es un gusto acompañarle nuevamente aquí para compartir con nuestros queridos amigos y hermanos que nos ven, ¿verdad? Y que nos escuchan a través de la radio también. Lecciones de la Biblia, lecciones tan especiales como las de los Salmos. Sí, hemos estado viendo salmos que nos dan mensajes muy directos y esta semana pues son mensajes que nos hacen recordar. Y hay varios salmos que daban ese mensaje al pueblo, recordar. Cómo Dios había sido maravilloso, extraordinario, cómo hizo milagros portentosos para sacar al pueblo desde el momento de la esclavitud de Egipto y cómo los condujo por el desierto. Así que recordar tiene un propósito y eso es lo que vamos a ver, por qué traer lecciones del pasado. Comencemos con el Salmo 78, la imbatible fidelidad del Señor. Este salmo nos presenta a un Dios que siempre fue fiel, aunque el pueblo no recordaba el pasado, aunque hubieron generaciones que olvidaron a Dios, Dios siempre ha sido fiel. Y entonces Dios no cambia, aunque los humanos hacen las cosas diferentes a lo que son los planes de Dios. Él no cambia, Él siempre hizo lo mejor por su pueblo. Ellos tenían que compartirlo de generación en generación para que recordaran cómo Dios había hecho maravillas, pero sabemos que en algún momento dejaron de hacerlo y tanto líderes como todo el pueblo se olvidaron de Dios. Así es, vez tras vez, en cada experiencia del pueblo de Israel se apreciaba la deslealtad, ¿verdad? Cada vez que eran desleales a Dios, y Dios en su infinito amor y misericordia, Él siempre se mantuvo fiel y leal a su pacto. Y por eso dice el título, ¿verdad? La imbatible fidelidad del Señor. No se cansa de ser fiel a su pacto. Aunque le defraude el ser humano, aunque le dé la espalda al ser humano, ¿cuántas veces el pueblo de Israel, por lo menos aquí en esta lección de este día, ¿verdad, pastor? Habla del éxodo, ¿verdad? Habla del establecimiento del pueblo de Israel como nación en Canaán. Habla de la época de David, ¿verdad? De los gobernantes, sí, reyes. Todo esto, ¿verdad? ¿Se olvidaban de Dios? Siempre se repetía la historia. Ellos se olvidaban de Dios y eran desleales a Él. Entonces, por eso el título, imbatible la fidelidad del Señor. ¿Cómo ha aguantado tanto Dios con una raza humana que seguido le falla? Y
recordar el pasado tenía el propósito no solo de presentar a ese Dios poderoso, sino también de el pueblo debía confiar en ese Dios, porque si los había cuidado, había hecho maravillas, había hecho proezas para conducirlos desde Egipto como esclavos hasta establecerlos como nación y después darle esa fuerza, ese crecimiento a Israel, ellos debían recordar a ese Dios que no cambia, a ese Dios que a pesar de las fallas de los humanos ahí seguía siendo fiel, y tenían que acordarse siempre de las obras de Dios para que de esa manera entonces dijeran, Dios está con nosotros, obedezcamos a Dios, no caigamos en los mismos errores de nuestros padres. Pero aún así pasaban las generaciones y solo habían pequeños periodos de fidelidad a Dios. Es tremendo es tremenda esa realidad. Entre Israel y nosotros, ¿verdad? Con todo lo que ellos pasaron, pues a veces desde nuestra posición es fácil juzgar y decir, bueno, ellos, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos gran culpa, ¿verdad? Cada uno en su época, en su generación, tiene cierta responsabilidad en cuanto a eso. Israel vio prodigios, vio milagros, vio grandes obras de Dios, ¿verdad? Aún así, fueron desleales, dudaron de Dios, ¿verdad? Pero nosotros hoy hemos recibido el testimonio ocular de los apóstoles, presencial, ellos estuvieron con Jesús. Realmente nosotros también tenemos muchas razones para creer hoy, y aún así somos desleales muchas veces. Sí, el salmista quería enfocar que mientras el pueblo era obstinado, ciego, olvidadizo del Dios, Dios era fiel. Entonces la paciencia de Dios, porque decía muchas veces que iban a recibir el merecido por sus actos, pero Dios nuevamente los perdonaba, les daba una oportunidad, los volvía a traer como nación, a levantarse, ponía nuevos dirigentes. Entonces todo el Salmo contrasta en ese pasado, en esa historia que quiere que el pueblo lea, de un Dios fiel y de un pueblo distante de Dios a pesar de la mucha misericordia presentada por Dios. Y bien decía José, nosotros también ahora tenemos más conocimiento. Ahora nosotros ya sabemos qué hizo Jesús en la cruz. Ya sabemos más de los planes de Dios que lo que tuvo el pueblo de Israel. Entonces tenemos más responsabilidad de ser fieles a Dios. Recordar la historia es importante y por eso estamos viendo salmos históricos. Recordar la historia como lo vimos en el Salmo 78, el Salmo 105 y el Salmo 106. Son dos salmos que recuerdan la historia y comienzan alabando a Dios y comienzan de hablar de Dios que hizo un pacto, prometió a Abraham. Después ya el pueblo está dentro de Egipto y envía un mensajero, José, porque el Salmo dice que lo envió como un mensajero, como alguien que Dios colocó allí providencialmente porque tenía un plan para cuando el pueblo pasara por hambre, allí iba a estar José. Y se multiplicó el pueblo y después de que los multiplicó, entonces ahora ya lo sacó por otro mensajero que envió, dice otro siervo, Moisés. Entonces todo es fruto de un plan de Dios. Ninguna de las partes de la historia del pueblo de Israel sucedió como casualidad, todo de un plan. José llegó ahí dirigido por los planes de Dios. Moisés también llegó en su momento, no cuando Moisés quería hacerlo, sino cuando Dios ya sabía que era el momento. Y entonces después presenta a un Dios que ya conduce a ese pueblo para sus planes de llevarlos a la tierra prometida. Recordar la historia. Entonces ahora va un poquito más atrás el Salmo, hasta Abraham. Y después viene por los patriarcas hasta llegar a la salida. Recordar la historia es recordar que los planes de Dios son los que se están cumpliendo. Y recordar que Dios sabe cómo lleva los acontecimientos. Y el pueblo debía entonces confiar en Dios, igual que nosotros. Si recordamos la historia nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos conduce. Creo que la verdadera alabanza que dirigimos a Dios es la que resulta de un corazón agradecido. Y el corazón agradecido es el que tiene memoria de los hechos pasados de Dios en nuestra vida y cómo esa intervención divina nos ha traído a donde estamos hoy. Y ese hecho, reconocerlo,
estar bien claro en ello, una gran inspiración para alabar a Dios, ¿verdad? Creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando tendrán una edad corta como José. No hay mucho que recordar, como algunos que ya tendrán edad avanzada como tengo yo. Y hay mucha historia para recordar y para decir, bueno, Dios hizo esto maravilloso en mi vida. Después no sé cómo Dios me sacó de esta, pero nuevamente me dio una oportunidad. O yo no sabía cómo iba a resolverse este futuro en un momento incierto de mi vida, pero Dios tenía un plan. Y así como condujo a José, luego trajo a Moisés, y todo era para conducir su nación a la tierra prometida, el plan de Dios es llevarnos a nosotros también a la tierra prometida. Y no debemos tener mala memoria. Siempre debemos recordar que Dios está al control, y si nos ponemos en sus manos, entonces nos va a conducir. De alguna manera milagrosa tendrá que hacer algunas cosas, otras las llevará de otra forma, pero nos va a conducir. Entonces un corazón que reconoce la mano de Dios en su vida, siempre tiene que ser un corazón que alabe, que agradezca a Dios, que cante. Y eso es lo que el pueblo tenía que hacer. Y eso era lo que el pueblo tristemente no hizo. Y eso es lo que también algunos de nosotros a veces no lo hacemos, o nos acostumbramos a ir a una iglesia, pero no adoramos a Dios, no alabamos a Dios, reconociendo su grandeza, su misericordia y sus planes. Podríamos llegar a aislar, ¿verdad? La historia, por ejemplo, bueno, los patriarcas, Israel, pues todo era Israel, ¿verdad? Y eso ¿qué tendrá que ver con nosotros? Pero en realidad, el simple hecho de que hoy seamos partícipes de la gracia de Cristo Jesús, ya nos hace partícipes de la historia que nos trajo hasta acá, la historia de los patriarcas y del pueblo de Israel. Entonces decía allí en Gálatas 3:29, ¿verdad? Nosotros por Cristo Jesús somos linaje, ¿verdad? Somos linaje de Abraham, somos herederos de la promesa. Quiere decir que debemos alegrarnos también por la historia de los patriarcas, la historia de Israel, y debemos también tomar de esas historias para alegrarnos y alabar a Dios, porque ha sido grande su bondad para con la raza humana. Y muchas veces nosotros nos centramos en las cosas que nos están pasando. Damos mucha relevancia a una crisis y no decimos que no hay que pensar en eso. Pero es que tenemos que recordar cómo ha sido Dios, cómo nos ha sacado Dios, cómo ha intervenido en nuestra vida. Entonces, ante una crisis nueva, ante una dificultad que estemos pasando, ante una enfermedad, nos podemos angustiar y nos podemos hasta deprimir y olvidar qué fue lo que hizo el pueblo. Cuando, si recordamos, vamos a decir, bueno, si Dios me ayudó en el pasado, si Dios ha estado cuidándome todo a lo largo de mi vida, entonces ¿por qué voy a dudar de que Dios vaya a seguir en mi vida? Debo confiar en que Dios va a estar siempre conmigo. El Salmo 106, que es la continuación de la historia de Israel, en el Salmo 105, habla de ese Dios que los salvó por amor, de ese Dios que los libró de sus enemigos, pero el pueblo ¿qué hizo? Olvidaron al Dios de su salvación. Porque cuando el pueblo estaba en crisis, porque los enemigos la rodeaban, ¿qué hacía el pueblo? Clamaban a Dios, y Dios venía y los salvaba, les daba unas victorias extraordinarias, intervenía con su mano poderosa, y el pueblo otra vez entraba en paz. Pero se olvidaban de Dios, y se repetía ese ciclo. Pueblo bendecido, años después, pueblo olvidadizo, y Dios otra vez a favorecer a su pueblo. Pero cuando estaban en las crisis, entonces ahí mostraban arrepentimiento muchas veces. Pero no es así siempre. Muchos de ellos no se arrepentían, muchos de ellos se sublevaban, muchos de ellos se olvidaron por completo de Dios. Y cuando a veces pasamos por una situación, nosotros debemos decir, seguramente Dios nos está llamando a reflexión, nos está llamando a arrepentimiento, nos está llamando a reconocer cuál es nuestra condición. Sí, esta enseñanza aquí de los salmos, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que debemos recordar para arrepentirnos. Es decir, el salmista lo que está haciendo es recordar, ¿verdad?, lo que han tenido que sufrir. Según la lección dice, es casi seguro que el salmo se haya escrito cuando la nación estaba en Babilonia o después de haber
ocurrido la repatriación. Entonces era momento como propicio, ¿verdad?, para arrepentirse, ¿verdad? Recordar cómo Dios había sido fiel, había estado con ellos, cómo lo habían defraudado, cómo le habían dado la espalda, le habían fallado. Arrepentimiento, ¿verdad? Y hoy nosotros debemos echar un vistazo al pasado, porque el pasado tiene muchas lecciones de lo que hoy estamos viviendo. Y en base a eso, darnos cuenta de que hay algo de lo que debemos arrepentirnos. La historia nos enseña un camino que muchas veces es por el cual estamos yendo y nos vamos a arrepentir de ir por ahí. Cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, le fallaba a Dios, defraudaba a Dios, ¿qué le esperaba? El pastor decía, Los enemigos. Los enemigos venían y los destruían. Luego clamaban otra vez a Dios. Eso es una lección que debemos tomar. Debemos recordar eso, y si hoy estamos nosotros desviados de los caminos de Dios, estamos viviendo en rebeldía contra Dios, estamos sumergidos en nuestros pecados, estamos siendo duros de corazón para con Dios, recordemos cómo Israel tuvo que pasar grandes dificultades a raíz de su rebelión y la manera en que ellos desobedecieron a Dios. Arrepintámonos. Sí, arrepintámonos. El pasado tiene lecciones de vida. El Salmo 80 es un salmo que habla de la viña. Y la viña aparece en Salmos, aparece en Isaías y aparece en los Evangelios, porque Jesús habló de la viña. Se presenta a Israel como esa viña plantada por Dios. Pero no solo que la plantó, sino la cuidó, la rodeó, podríamos decir ahora nosotros en estos términos, la abonó, hizo lo mejor para su viña. La cercó, dice, la puso protegió. una torre para cuidar de ella. Así es. Esa viña, dice el Salmo, la hizo venir de Egipto. O sea, cuando lo sacó de Egipto, entonces lo plantó en Canaán como su viña. Echó a las naciones que la rodeaban. Ahora podían estar solo los israelitas allí de acuerdo al plan de Dios. Estaba ahí su viña. ¿Y qué esperaba el viñador? Que diera fruto. Que diera fruto, pero frutos buenos. Y terminó dando ¿qué? Frutos malos. Eso pasó. Entonces, la historia de la viña, que a la vez es una parábola, tenía el mensaje de decir al pueblo, esto es lo que ha sucedido. Cuando vamos a Isaías 5 encontramos otra vez la historia de la viña. Y cuando vamos a los evangelios encontramos que Jesús habló también de la viña. Y siempre sucedió lo mismo. Dios siempre encontraba allí frutos malos. Llega el momento que el viñador dice, córtala. Pero la intercesión dice, déjala un tiempo más, que fue lo que Dios hizo con Israel. Pero pasaron los años y lo mismo. En el Nuevo Testamento encontramos cuando dice, déjala un año más, déjala un tiempo más. La voy a abonar, voy a cavar alrededor de ella. Tal vez con el transcurrir del tiempo va a reaccionar y entonces van a haber frutos buenos. Y si no, córtala. Tiene un plazo. Dios hace todo por su viña. Porque en Isaías dice, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? Ya no hay nada más que hacer. Hice lo mejor por ese pueblo. Hice lo mejor por Israel. Que si lo pasamos como estamos aprendiendo a nuestra propia vida, Dios nos dice hoy, ¿qué más puedo hacer por ti? Ya hice todo por ti. Lo más grande, darte la salvación en Jesús. Pero ¿qué está encontrando Dios? Igual que en Israel, tenemos que evaluar nuestra vida. Tenemos que reflexionar en cuanto a eso. De hecho, pastor, es claro en el ejemplo, ¿verdad?, de la viña, es claro lo que Dios espera. Dios espera fruto. Porque, ¿verdad?, cuando planta la viña también hace un lagar. ¿Qué dice ahí? Está esperando que dé fruto bueno para pasarlo al lagar. Dios está esperando que nosotros demos fruto. Como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Frutos dignos, frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Es lo que está esperando. Entonces, me gusta esa manera en que dice que Él cuidaba de la viña. O sea, a mí me impacta mucho lo que usted dice,
¿qué más puedo hacer, verdad? O cuando cita la Biblia que dice, ¿qué más puedo hacer por ti? Y es que Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Qué más queremos que haga para que nos arrepintamos, para que mejoremos nuestros caminos, para que le reconozcamos como Señor? ¿Qué más? Los israelitas, al escuchar estas palabras que llegaron por el profeta y también por los salmistas, ¿qué más puedo hacer? No había nada más que decir. Y si la pregunta es hacia nosotros en este momento, Dios dice, ¿qué más puedo hacer por ti? Habrá alguien que va a decir, Señor, es que esto todavía no lo has hecho. Seguro que no hay nada que decir que no lo ha hecho. Insisto que ha hecho lo más grande, sacarnos de la esclavitud del pecado y darnos la oportunidad de nueva vida en Cristo Jesús. Y nos da la esperanza porque hay promesa de lo que nos espera muy pronto con la venida de Jesús. Así que ellos vuelven a clamar cuando se dan cuenta que no dieron buenos frutos, piden una oportunidad. Es lo que Jesús dijo en la parábola que contó en el Nuevo Testamento, que Dios da oportunidad, pero también pone un tiempo. A Israel le puso su tiempo y hasta ahí llegó la historia de Israel. Y cada uno de nosotros tenemos oportunidades, pero posiblemente también ya estamos cerca del tiempo límite para arrepentirnos y hacer los cambios necesarios de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay que esperar más tiempo, hay que aprovechar. No estamos seguros no del día de mañana, entonces tenemos que prepararnos ahora. Así es. El Salmo 135 habla de el señorío, la supremacía de Jesús en la historia. Por eso tiene algunos mensajes como este. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque yo sé que el Señor es grande, es mayor que todos los dioses. Y me gusta el verso 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. ¿Quién puede impedir que Dios haga algo? Cuando recordaban la historia, tenían que entender que Dios había hecho lo que Él quería. Y lo que quería era hacer una nación grande, una viña que diera buenos frutos, que Israel fuera la luz a las demás naciones. Todo lo que Él quiere lo hace. Nadie lo puede detener al Señor. Pero deja que el hombre decida, acepte su voluntad. No va a cambiar los planes de Dios. Somos los seres humanos los que vamos a perder la oportunidad. Pero Dios es grande y de generación en generación se debe reconocer la grandeza, la supremacía. Y el plan de Dios es el que se está cumpliendo. Así es, de hecho la elección de Israel, ¿verdad? No es por ser Israel bueno, es porque Dios así lo quiso, en su soberanía, dice acá, supremacía, la supremacía del Señor en la historia. Él quiso escoger a Israel y lo escogió. Y qué triste, ¿verdad? Porque Israel pues no llegó a cumplir en sí todo el propósito que Dios tenía para él, pero sí vimos la mano de Dios interviniendo para cumplir finalmente lo que Él quería en términos de salvación, ¿verdad? Pero finalmente Dios lo que quiere es que nosotros podamos reconocerle como Señor, que podamos reconocer su grandeza, que podamos reconocer que no hay otro como Él. Porque nosotros vemos en la historia de el pueblo de Israel, es la referencia porque pues fue el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero podemos ver allí cómo los seres humanos tienden a confiar en otros seres humanos y otorgan esa confianza, en lugar de dársela a Dios, se la dan a las personas. Entonces ya vemos ahí a grandes personajes bíblicos que está bien, ¿verdad? Son grandes hombres de fe, pero pareciera que a veces el pueblo de Israel se inclinaba, ¿verdad?, en dirección de la confianza y dependencia de estos personajes y no de Dios, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos esa tendencia. Dependiendo quién predica en la campaña, va a estar buena la campaña. Y no, ¿quién viene a predicar? Alejandro Bullón. Vamos todos a ver. El pastor Alejandro Bullón es un gran evangelista utilizado por Dios. Pero aún así, Dios habla a través no solo de un hombre, no solo de una circunstancia. Dios utiliza muchas maneras de hablar. Y cuando el corazón está dispuesto a escuchar la voz de Dios, a recibir a Dios, no importa quién le hable, no importa quién es el que viene. Pero entonces nosotros hoy tenemos que cuidarnos de la idolatría.
Porque la idolatría no solamente es inclinarnos ante un Una muñeco imagen. un muñeco de palo o algo así. ¿Cuántos hoy dicen mi ídolo es fulano? Sí. ¿Verdad? Debemos de tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Es la pregunta. Sí, los israelitas confiaron muchas veces en dioses de madera, de piedra, igual que lo hacían otras naciones. Y eso era doloroso para Dios verlo. Que en lugar de confiar en el Dios que los había cuidado, en el Dios que había cumplido sus planes, en el Dios que se los había demostrado, terminaban no solo olvidándose de Dios, sino que rindiendo culto a otros dioses. La lección es para nosotros. Y qué bueno que has tocado el último punto, pastor, para traer a nosotros la reflexión que estamos haciendo. Siempre apareció una cita muy inspiradora. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado. Esa cita nos dice, hay un futuro que es incierto, hay un futuro del que se habla que será el fin del mundo, hay un futuro que no sabemos qué va a pasar. Pero ¿cómo vamos a avanzar en ese futuro? Si recordamos el pasado, ahí está. Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia, Dios está con sus hijos. Si yo olvido el pasado, si yo no recuerdo la historia, entonces voy a vivir angustiado, temeroso, y puedo hasta escuchar otros mensajes que van a ser erróneos, y puedo tal vez abandonar no solo la iglesia, sino olvidarme completamente de Dios, por temor al futuro, porque olvidé el pasado. En esa cita encontramos que es lo mismo que quisieron los salmistas enseñar. No olvidemos el pasado, no olvidemos la historia, porque ahí está la muestra de que Dios está con su pueblo y está con sus hijos. Entonces el futuro puede ser lo que sea angustioso o difícil, con crisis, pero Dios está con nosotros. Y si recordamos y si hay buena memoria, entonces vamos a enfrentar el futuro con la seguridad que Dios será el que va a cumplir sus propósitos y sus planes. Definitivamente nosotros tenemos que aprender a hacer de la palabra de Dios la fuente de nuestra estabilidad espiritual y de nuestra fortaleza espiritual. Cuando esto hacemos, entonces sabemos dónde poner nuestra confianza y podemos echar un vistazo atrás en las Escrituras, cómo Dios se ha manifestado poderosamente en favor de su pueblo. Eso hoy nos puede sostener en los tiempos difíciles y puede darnos la fe, la seguridad. Bueno, estoy atravesando esto, pero Dios me va a ayudar. Así es. Así como lo estuvo allá con José, como lo estuvo con Josué, como lo estuvo con Abraham, tantos testimonios, así estará conmigo, ¿verdad? Y si ha estado en nuestro pasado, de nuestra corta vida, eso es seguridad que va a estar con nosotros siempre. Va a estar hasta el final de nuestro tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta presentación de lecciones de la Biblia. No importa en qué momento estés, no dudes, Dios está contigo porque ha estado en el pasado y Dios tiene un futuro maravilloso como lo tenía para el pueblo de Israel. Hay que hacer buena memoria y confiar en ese Dios que ama a sus hijos y cumplirá sus planes. Te invitamos siempre a que nos sigas en las redes sociales, que también puedas asistir a la iglesia, que también puedas abrir la palabra de Dios y escuchar el mensaje que el Espíritu Santo tiene preparado para tu vida. Claro que sí, les invitamos a que nos contacten también para que puedan recibir más lecciones de la Biblia. Estaremos atentos a su comunicación, que Dios les bendiga y sigamos creciendo y aprendiendo más lecciones de la Biblia a través del libro de los Salmos. Oremos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por esta oportunidad que nos diste de hacer un repaso de algunos salmos que nos han llevado a la historia. Un repaso de la historia es darnos cuenta qué fiel es Dios, qué fiel es nuestro Padre Celestial, cómo cumple sus planes y cómo también está preparando un futuro glorioso para sus hijos. Gracias por amarnos, porque aunque te hemos defraudado y te hemos fallado, nos sigues amando y nos das nuevas oportunidades. Rogamos y suplicamos tu misericordia con cada hijo tuyo si está atravesando una situación difícil, que confíe en que su Dios, su Padre Celestial, le ama y cumplirá sus promesas de victoria y de un futuro
especial que ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuál será la misión del Espíritu Santo? El pastor Eber Roblero tiene para nosotros un tema importante por compartir relacionado con el Espíritu Santo. Así que veamos lo que él ha preparado para nosotros y por favor acompáñenos a que nos sumerjamos en conocimiento. ¿Qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué alegría encontrarnos una vez más para continuar con el estudio de la palabra del Señor. El tema de hoy tiene que ver con una pregunta relacionada con la persona divina del Espíritu Santo. Y el tema de hoy lleva por título, ¿quién es el Espíritu Santo? Abordaremos 3 temas en relación al Espíritu Santo. El primero, la persona del Espíritu Santo, es decir, ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda, la misión del Espíritu Santo, es decir, ¿cuál es la función o las tareas del Espíritu Santo aquí principalmente en la tierra y principalmente en la era cristiana? Y número 3, miraremos la recepción del Espíritu Santo, es decir, cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo cumpla su misión en mi persona, en la persona de cada creyente. Así que les invitamos a escuchar los siguientes 2 temas. Por hoy vamos a abordar el tema, ¿quién es el Espíritu Santo? Algunos piensan así, como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces dicen así, debe haber entonces un orden, primero el Padre, en segundo lugar el Hijo y en tercer lugar el Espíritu Santo. Esto no es así, por supuesto. Se tiene que mencionar uno, después el otro y por supuesto la tercera persona. Pero ese orden no significa que uno es más importante que el otro. Otros dicen, bueno, el Espíritu Santo es una fuerza, es un soplo, es un viento que ayuda a la fe del cristiano. Es como una fuerza que Dios ha dejado acá en la tierra. Y otros lo asimilan incluso algo así como, bueno, son las buenas vibras para el cristiano. Nada que ver con eso. Hoy vamos a tratar de ver el tema del Espíritu Santo, su persona en la Biblia con algunos versículos, porque debo mencionarles, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento aportan cantidad de información para comprender la persona del Espíritu Santo. Veamos, el Espíritu Santo es una persona divina. Y es una persona divina porque la Biblia lo describe como santo. Veamos, San Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él esto, está hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel hace una afirmación y cuando habla del Espíritu Santo, habla que es una persona y que es una persona santa. Entonces el Espíritu Santo es una persona divina. Además, la Biblia dice que el Espíritu Santo es consciente como persona, puede discernir como persona cuándo se le dice la verdad y cuándo le está alguien mintiendo. Un ser humano, a menos que tenga la información antes, pues va a descubrir que la información que está recibiendo es falsa.
Sin embargo, el Espíritu Santo, como es una persona divina, sin tener los elementos de información previos, por su divinidad, puede decir esto es verdad o esto es mentira. Veamos un ejemplo. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En esa ocasión, las personas pensaron, bueno, vamos a vender por una cantidad, tomamos una parte y entregamos una parte y decimos, bueno, esto nos dieron. Y entonces el Espíritu Santo dice, no, ustedes están haciendo daño, están mintiendo, están engañando. Y no están engañando a Pedro, no están engañando a los apóstoles, no estaban engañando a la multitud, estaban engañando, dice, al Espíritu Santo. Y más abajo el rato dice, han engañado a Dios. Claro, porque el Espíritu Santo es divino, es Dios. Hay algo importantísimo también en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús aborda el tema de la presentación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es decir, en la era cristiana, Jesús lo presentó diciendo de esta manera, San Juan 14, 7 al 10. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Esta expresión que aparece acá, os enviaré otro Consolador, en su esencia está hablando que quien iba a venir para estar con su pueblo iba a ser alguien igual a Jesús. Esa expresión, otro Consolador, en el original está diciendo uno mismo en esencia, uno mismo en poder, uno mismo en misión, uno mismo en propósito, uno de igual manera. Claro, una persona divina, el Consolador, el Espíritu Santo. Y como tiene la personalidad divina, entonces puede convencer, puede llegar a las personas, puede entrar en el corazón de las personas. Además, el Espíritu Santo también es omnisciente. Dice 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Otra traducción dice, todo lo sabe, todo. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Interesante. El Espíritu Santo en realidad es la persona divina que está acá en la tierra para que nosotros, los seres humanos, no estemos abandonados, no estemos a la deriva, sino que la promesa de Jesús fue, no os dejaré huérfanos. No estamos solos acá en la tierra. Estamos con la presencia de una persona divina que se llama Espíritu Santo. Y podemos ver más atributos de Jesús, también en la persona del Espíritu Santo, y atributo que también es del Padre. En otras palabras, los atributos del Padre, los atributos del Hijo, también son los atributos del Espíritu Santo.
Por eso decimos que es una persona divina. Veamos uno. El Padre es veraz, el Hijo es veraz y el Espíritu Santo también es veraz. Dice 1 de Juan 5 y los versículos 6 y 7. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. Este texto confirma en realidad la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo nivel que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los atributos que también tienen, los tiene el Espíritu Santo. Es decir, el Padre es veraz, como en este caso. Jesús mismo dijo que Él es la verdad. Él es la verdad. Y ahora dice la palabra del Señor que también el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, lo que estamos confirmando es que la persona del Espíritu Santo es una persona divina. Es una persona y no puede considerársele entonces simplemente como una fuerza o, como algunos más dicen, como algo que nos puede traer buena suerte. No, no es algo, es alguien. No es una sustancia que podemos decir que se puede llevar de un lado para otro. No, es una persona que tiene voluntad y que ella decide qué hacer. Porque es una persona divina. Cuando veamos el tema de la misión del Espíritu Santo, ella decide qué hacer incluso con cada persona, qué dones repartir a cada persona. Pero sigamos. El Espíritu Santo también es sabio. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, la esencia de la sabiduría está en la persona también del Espíritu Santo. Porque ¿quién sabe? ¿Quién conoce? ¿Quién escudriña lo profundo del corazón? Los pensamientos más escondidos que el hombre pueda tener, a la luz del Espíritu Santo, son evidentes. Se dejan ver. El Espíritu Santo lo sabe, lo escudriña. Por eso el Espíritu Santo es una persona importantísima aquí en la tierra, pero más importante en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo es poderoso. Cada evidencia bíblica lo que hace es destruir cualquier intento de hacer de menos al Espíritu Santo. Cualquier argumento que busca separar al Espíritu Santo para hacerlo a un lado y decir que, bueno, la divinidad es una persona o son dos personas nada más, o como eslogan que a veces dicen, ya no son tres, son dos, uno, o ya no son ahora dos, sino que solo es uno, en fin. No, aquí está diciendo la palabra del Señor que el Espíritu Santo es una persona divina. Decíamos, es poderosa la persona del Espíritu Santo. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder, dice, del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores
hasta lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hay poder en el Espíritu Santo. Él es poderoso, poderoso. Por eso cuando la Biblia dice, ¿hay algo imposible para Dios? La respuesta es no. Lo que para el hombre es difícil, es imposible, es irremediable, para Dios es posible. Tiene solución. Se puede. Gracias a la persona divina del Espíritu Santo. Y podemos continuar con una serie de textos bíblicos que mencionan los atributos de la persona divina del Espíritu Santo. Pero veamos unos dos más. Hebreos 9:14 dice que el Espíritu es eterno. Este texto es contundente, este texto es para marcarlo allí en la Biblia. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y una característica más o un atributo más de la persona divina del Espíritu Santo. Este punto es bien importante y tenemos que comprenderlo en su justa dimensión y ojalá que pueda llegar también a nuestro corazón y provocar en nosotros allí un cambio para bien, por supuesto. Al Espíritu Santo se le puede mentir, como ya lo dijimos, pero podemos cometer un pecado contra el Espíritu Santo. Y podemos llegar incluso a cometer lo que la Biblia llama el pecado imperdonable, cuando no comprendemos bien a la persona divina del Espíritu Santo. Leamos. San Mateo capítulo 12 y versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Se confirma en San Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene, dice esta versión, jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Cuando veamos la misión del Espíritu Santo, vamos a comprender mejor que el Espíritu Santo hace una labor importantísima en el corazón del ser humano. Pero acá dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Y ahí surge una pregunta. ¿Será que yo he cometido el pecado imperdonable? Es decir, ¿he blasfemado contra el Espíritu Santo? Alguien la otra vez preocupado decía, a mí se me salió por una emoción o por esto y dije algo contra el Espíritu Santo, pero no sé si ya cometí el pecado imperdonable y ahora estoy retirado ya, separado y que ya no tengo una oportunidad para que el Señor me pueda perdonar. Me gusta la forma como lo aprendí cuando yo era niño, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué esto es importante aprenderlo? Porque si aceptamos que el Espíritu Santo es una persona divina, si aceptamos que el Espíritu Santo es la persona divina que está con nosotros y en nosotros, y si aceptamos que el Espíritu Santo tiene poder, que el Espíritu Santo es eterno,
que el Espíritu Santo lo sabe todo, que el Espíritu Santo lo conoce todo, lo escudriña todo. Y si aceptamos que al Espíritu Santo no podemos mentirle, porque Él es veraz, como lo es el Padre, el Hijo, así también Él es veraz, y por supuesto quiere que también los seguidores de Cristo Jesús seamos veraces. Entonces tenemos que comprender que estamos en un terreno oportuno para que el Espíritu Santo nos ayude y poder ser salvos con Cristo Jesús, o en un terreno donde estamos blasfemando contra el Espíritu Santo y entonces sí vamos a cometer el pecado imperdonable y por supuesto perdición al final, muerte para siempre. Entonces les decía, yo aprendí cuando era niño que el Espíritu Santo trabaja más o menos de esta manera. Es una manera para ilustrarlo. La persona lo explicó así. Cuando alguien va al campo y toma por primera vez un instrumento para trabajar, para labrar la tierra, vamos a decir que es un azadón para mover la tierra. Era un instrumento que se usaba mayormente cuando no estaba industrializada la labor agrícola, pero todavía se usa en algunos lugares, el azadón. Y decía la persona así, y vamos por primera vez a usar ese instrumento. Usamos el instrumento. A la hora o a las 2 horas demos rojiza la parte de la palma de nuestra mano. Y seguimos trabajando y luego empieza a arder la mano, a provocar un leve dolor. Pero cuando miramos ya hay unas ampollas allí. Y si seguimos usando el instrumento, entonces puede hasta, una ampolla puede hasta romperse allí y crear alguna llaga o algo. Duele. Duele ese primer día. Va a arder ese primer día. Va a provocar, asombro, herida, dolor. Pero luego se va un segundo día, un tercer día, una semana, un mes, y la mano va a ir formando un callo, va a ir acostumbrándose, se va a proteger ella misma allí, a tal punto, decía la persona, que cuando después de mucho tiempo de usar el azadón y estar allí con la mano sobre ese instrumento, ya no se va a sentir. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber algo rojizo, ya no va a haber algo que diga que está doliendo. Y él decía así, cuando una persona peca, siente vergüenza, siente dolor, la conciencia le dice, has pecado. La persona se siente indigna. La persona se ve sangrando. La persona puede hasta llorar y decir, Padre, te he fallado. Hijo, te he fallado. Espíritu Santo, he fallado. He deshonrado a mis padres. He deshonrado a la iglesia. Siento que todo mundo me mira ahora. Siento como si llevara un rótulo atrás que dijera he pecado y otro por delante he pecado, o si me han puesto algunas luces de pronto que son de colores y todo el mundo sabe que quien lleva esas luces es el peor pecador. Pero cuando no hacemos caso al llamado del Espíritu Santo que dice has pecado, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Tienes oportunidad, dobla rodillas, busca a Dios. Cuando no se procede a la invitación del Espíritu Santo, la otra vez que cometemos el mismo pecado, ya sentimos vergüenza, pero es menos. Sentimos dolor, pero es menos. Creemos que nos están viendo, pero ya son pocas personas.
Creemos que la conciencia nos está diciendo que hemos pecado, que necesitamos confesar el pecado, pero ya vienen argumentos como, también los otros pecan. Además, no eres del todo santo todavía. Puedes encontrar una que otra solución todavía a esto, pero no confieses, no confieses. Y podemos seguir así una tercera, cuarta o más veces el mismo pecado. Llega el momento en que ya no se siente ningún dolor. Ya la conciencia no dice nada. Ya hasta nos empieza ahora a gustar el pecar. Y se puede llegar al punto hasta deleitarnos en el pecado y entonces no vamos a sentir ninguna necesidad de arrepentimiento. No vamos a escuchar ninguna voz de invitación para confesar ese pecado. Ya no vamos a sentir nuestra conciencia que nos dice que debemos arrepentirnos e ir a buscar a un Salvador. Ya nos vamos a sentir que nosotros somos los que decidimos y es nuestra vida, así que vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y entonces cuando llegamos a ese extremo de no sentir ningún dolor, ningún remordimiento, ninguna voz del Espíritu Santo, cuando ya nos deleitamos en el pecado, lógicamente no vamos a confesar nuestro pecado, no nos vamos a arrepentir delante de Dios, no vamos a confesar nuestra falta y como no la vamos a confesar, entonces esa falta no va a ser perdonada. Porque los pecados que son perdonados son los pecados confesados. Dios limpia el corazón de aquel que dice, límpiame, lávame, purifícame, transfórmame, cámbiame. Allí es donde el Espíritu Santo interviene. Ahí es donde el perdón se da. Ahí es donde el abrazo del Padre viene también para decir, hijo, te perdono. Hijo, te perdono. Por eso el Espíritu Santo es la persona divina importantísima en tu vida y en mi vida. Y contamos con el Espíritu Santo acá en la tierra porque se cumplió la promesa de Jesús, que si Él iba al cielo, Él enviaría a la persona del Espíritu Santo. ¿Dices gracias por la persona del Espíritu Santo? ¿Quieres poner tu vida delante del Señor? ¿Qué tal si en oración le decimos al Espíritu Santo, ven a mi vida, transfórmame, límpiame, purifícame, te acepto como la persona divina? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la persona divina del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por provocar en nosotros ese arrepentimiento, por trabajar en nuestra conciencia, por provocarnos a que doblemos rodillas y vayamos a buscar a un Salvador que se llama Cristo Jesús. Espíritu Santo, te aceptamos en este momento como persona divina, como persona poderosa, como persona eterna, como persona que viene a nuestra vida y nos perdona, y nos convence de pecado, y nos convence de juicio. Gracias, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, entra a nuestro corazón, te damos el espacio total en nuestra vida y desde allí provoca los cambios que debes hacer. Espíritu Santo, te adoramos, te alabamos y te damos la bienvenida a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí llegamos con este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te estaremos esperando la próxima semana para estudiar este resumen y que así podamos todos compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Recuerda que siempre hay una iglesia adventista cerca de ti y tú puedes asistir a una de ellas.